Amnistía Internacional. Agradecemos mucho a las personas que han asistido hoy al evento que se ha organizado. Agradecemos también al Lugar de la Memoria, al Ministerio de Cultura y al director del Lugar de la Memoria, Manuel Burga. Para nosotras y nosotros en Amnistía Internacional es bastante importante poder contar con una asistencia tan diversa que demuestra que aún tiene bastante interés por saber cuál es la situación actual de los derechos humanos. Y sobre todo es bastante significativo que este informe se presente aquí en el Lugar de la Memoria, que recoge parte de una dolorosa etapa que vivimos en el Perú, como lo fue la época del conflicto armado interno. El hecho de que estemos aquí reunidas y reunidos y que estemos escuchando y que vayamos a escuchar el informe debe motivarnos e interpelarnos directamente para recordar que los derechos humanos nunca nos lo han dado por un favor, sino que los derechos humanos siempre se han tenido que pelear y exigirlos, y que constantemente tenemos que estar vigilando que se garanticen y que absolutamente todas las personas, sin ningún tipo de distinción ni discriminación, puedan gozar a plenitud de ellos. Gracias nuevamente por asistir, y damos por iniciado nuestra presentación del informe anual, y paso con Marina Navarro, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Disculpen que no me he presentado, me he olvidado. Soy Graciela Tiburcio Loaiza, soy presidenta de Amnistía Internacional, y me está acompañando la directora de nuestra sección, Marina Navarro, y también Carlos Liberti, que es representante de Amnistía Internacional Venezuela. Marina, entonces te cedo el paso para que comentes el informe. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a empezar con la primera frase del informe, que dice: la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación ambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continuaron siendo una realidad habitual en toda la región de las Américas, lo que para miles de personas se traducía en violaciones de derechos humanos. Pero todas estas personas que han visto cómo sus derechos han sido violentados, cómo los estados no han garantizado sus derechos humanos, miles de ellos este año han salido a la calle. Podremos hablar en toda la región de millones. Y es también uno de los puntos que resaltamos en el informe. Ante estas manifestaciones que ha habido en los distintos lugares, en distintos países, en toda la región de las Américas, manifestaciones, protestas legítimas por sus derechos, en un gran parte de los casos los gobiernos han actuado de manera cada vez más autoritaria. Han actuado reprimiendo de manera violenta, con el uso excesivo de la fuerza, estas protestas. La verdad es que una de las preocupaciones que hemos tenido es que precisamente en estas protestas han muerto 210 personas, 83 de ellas en Haití, 47 en Venezuela, que luego mi compañero va a estar comentando con mayor detalle, 35 en Bolivia, 31 en Chile. También estamos reportando cuántas de estas, en cada uno de los casos, han sido por la actuación de las Fuerzas Armadas o por la actuación de la policía. Una actuación que los gobiernos han tenido cada vez más, una actuación de declarar como un patrón prácticamente estados de emergencia, incluso toques de queda, y el uso de las Fuerzas Armadas en lo que son las protestas sociales. Entonces, esa es una de las primeras preocupaciones y uno de los aspectos en los que hemos visto que ha habido un mayor retroceso en nuestra región. Otra preocupación que tenemos, por ir como a los puntos más claves por el tiempo también que tenemos, ha sido todas las personas que han huido de sus países porque no había las condiciones, porque no han podido tener sus derechos básicos cubiertos en los países. Tenemos, digamos que en las Américas, 3 focos específicamente de movilidad humana. Tenemos lo que es
triángulo norte de Centroamérica, ¿no? Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, yendo hacia México y hacia Estados Unidos. Tenemos también, por toda la crisis de derechos humanos, la represión que está habiendo en Nicaragua, con más de 70.000 personas en un país que es muy pequeño huyendo hacia Costa Rica. Y tenemos también toda esa gran movilidad que está habiendo con 4,8 millones, casi ya 5 millones de personas que están huyendo de Venezuela por las graves y masivas violaciones de derechos humanos que está habiendo en Venezuela y que en su mayoría están en la región. ¿Y cómo han actuado los países ante este panorama, ¿no? Empezaré por el Triángulo Norte, porque las restricciones que han estado poniendo la administración de Trump en Estados Unidos, lo cual ha hecho cada vez más complejo y más difícil la solicitud de asilo en Estados Unidos. Y además, la presión que ha ejercido con, digamos que son prácticamente amenazas arancelarias para México, para que México haya tenido que cambiar su política migratoria a lo largo del año. Y tanto ha sido así que el gobierno mexicano ha deportado en este año a 123.239 personas. Y también ha tenido una política que anteriormente no había tenido, que son los centros de menores, como lo que hemos reportado años anteriores en Estados Unidos, en los cuales hay 59.999 menores de edad detenidos en centros. Este desmantelamiento del asilo, sin hablar de los acuerdos de tercer país seguro, precisamente los países de los que están huyendo, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, hace que haya habido realmente una grave situación y unas graves vulneraciones de los derechos y del derecho a solicitar asilo en todo lo que ha sido México y Estados Unidos. Y ya yéndonos un poco a la parte de Venezuela y a las personas que han huido de Venezuela por la situación que hay en el país, que en su mayoría están en la región, más de 1.600.000 aproximadamente en Colombia. Perú es el segundo de los países que tiene mayor número de personas venezolanas. Una política que en un principio fue una política solidaria, una política muy coherente con la que el gobierno ha tenido en el Grupo de Lima, denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente en este año hemos visto cómo se han puesto restricciones, se han ido poniendo restricciones. Primero la solicitud de un pasaporte, que vamos a ver la dificultad de conseguir un pasaporte, la solicitud de pedir antecedentes penales, con la dificultad que eso tiene en un país donde además el propio gobierno peruano y desde Amnistía Internacional también es una cosa que estamos denunciando, cómo funciona el sistema de justicia, incluso la cantidad de presos de conciencia que hay en Venezuela. Y también ya para último solicitar una visa humanitaria que además incluso para las personas que hemos estado reportando, las personas que logran tener esa visa humanitaria y llegar a Perú, si no consiguen el sello de entrada y de salida a Ecuador, porque también Ecuador les está pidiendo una visa humanitaria, ni siquiera pueden entrar. Entonces estamos viviendo una situación realmente de una situación humanitaria muy compleja en el CEBAF, en la frontera, entre Perú y Ecuador, lo cual hace que sea también una situación compleja. Ahora mismo tenemos en Perú el primer país de solicitudes de asilo de 377.000 solicitantes de refugio de personas venezolanas. Y no quiero dejar de hablar de la situación de las mujeres de la violencia de género en la región. 3.500 mujeres han sido asesinadas en las Américas en este año, según una información de la CEPAL. Y sabemos que es un subregistro porque muchos países solo han reportado violencia por razón de género solo de las parejas o de exparejas. Entonces estamos hablando realmente de miles de mujeres que han sido asesinadas. 166 feminicidios en Perú. 700 mujeres al día denuncian violencia de género
en Perú. Es una situación que es realmente grave, pero tampoco hemos conseguido avances en los derechos LGTBI. No hemos conseguido ningún avance, por ejemplo, en unión civil, que es algo que han estado reclamando los titulares de derecho. No hemos conseguido tampoco una ley de identidad de género que ha quedado en el Congreso anterior y que todavía no había quedado, no sido aprobado. Y el último de los puntos que quiero saltar son sobre los derechos ambientales, la crisis climática y lo que están sufriendo precisamente las personas que defienden el ambiente, que defienden la tierra, que defienden el territorio. Las Américas, Latinoamérica, es la región más peligrosa del mundo para defender los derechos ambientales. 208 personas han sido defensoras de derechos ambientales, la tierra, territorio, han sido asesinadas, 208. Son 2/3 de los que han sido asesinados en todo el mundo. La gran mayoría de ellos, 106, lo han sido en Colombia. Pero hablando de derechos ambientales, también tenemos un incremento este año, tenemos que decir, lo que han incrementado la deforestación, los incendios en la Amazonía, tanto brasileña, boliviana, con más de un 30% de incremento. Y ya para terminar, no quiero ser, porque era un panorama que puede resultar realmente alarmante y tampoco lo voy a negar si hemos reportado realmente graves situaciones de derechos humanos en la región, pero sí hay algunos señales que nos dan esperanza. Por ejemplo, en temas medioambientales, la firma del acuerdo de Escazú por parte es un acuerdo para que se tenga mayor transparencia, para que haya mayor información, para que haya mayor participación y para que se defienda la justicia y defensa y protección de los defensores de derechos humanos. Ha sido firmado por 22 países, ratificado por 8. Perú es uno de los que lo ha firmado. El Congreso anterior todavía no lo ratificó. Esperamos que este Congreso entrante sí que lo ratifique para que pueda entrar finalmente en vigor. Y también esa esperanza que esas miles de personas, cientos de miles de personas que en toda la región han salido a las calles y que a pesar de la represión, a pesar de lo que han tenido que ver, siguen reclamando sus derechos, siguen diciendo que lo que comentaba Graciela, ¿no? Que los derechos no es algo que tenemos que pedir, los derechos nos los tienen que garantizar los estados. Y si hace falta salir a la calle, seguiremos saliendo a la calle y eso nos da esperanza a que la gente sigue saliendo a la calle para reclamar sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por compartirnos el panorama mundial, sobre todo regional y de Perú, de cuál es la situación de los derechos humanos ahora, y esta información, sobre todo, además de alarmarnos, debería interpelarnos, como dijiste también en cierre, para poder tomar acción y seguir exigiendo que nuestros derechos se respeten, ¿no? Le doy el pase ahora a Carlos Luzberti. Él es representante de Amnistía Internacional Venezuela y nos va a comentar también un poco más sobre el panorama de crisis humanitaria y de crisis de derechos humanos que se está viviendo en este país. ¿Aló? Sí. Bueno, buenas tardes, noche quizás ya. Primero, pues por supuesto agradecer a la sección de Amnistía Internacional Perú por la invitación a poder conversar sobre la situación en Venezuela. Pues agradecerle también al Perú por su receptividad inicial con la situación y la crisis en Venezuela de hace unos años. No sin antes recordar lo que bien mencionaba Marina de la situación actual y la necesidad de una política migratoria que, si bien es cierto, los estados tienen la prerrogativa de administrar el ingreso a sus fronteras, estas medidas tienen que ser respetuosas y acordes con sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y derechos de refugiados.
También comentarles que, bueno, en realidad la persona que debía venir originalmente para acá no era yo, sino el director de la sección. Marcos no pudo venir porque debido a estas situaciones, la exigencia de visa significaba que se debían realizar una serie de trámites para poder obtener esta, que en el caso de Venezuela, como les adelantaba Marina, pues significa primero que una persona tiene que solicitar un pasaporte. Si no lo tiene, el pasaporte puede costar 20 veces el salario mínimo de una persona o 10 veces si estamos en presencia de una simple renovación. O para obtener la visa también se necesitan los antecedentes penales que requieren de un largo trámite previo que se inicia por internet, al igual que con el pasaporte. Y como me recordaban unos amigos venezolanos aquí en la audiencia, depende de que usted tenga conexión a internet, electricidad, que la página del servicio del Ministerio del Interior y Justicia esté funcionando para poder hacer la solicitud. Y bueno, esta solicitud se la pueden dar en 2 meses, 3 meses, un tiempo completamente indeterminado. Con lo cual, como ustedes también intuirán, este tipo de trabas que también ocurren para el pasaporte son ciertamente el caldo de cultivo para problemas de corrupción terribles, que uno de los datos que descubrimos en el informe anual de Amnistía sobre Venezuela es que Venezuela es hoy en día el país que ocupa el dudoso honor de ser o de tener el último lugar en el ranking de transparencia internacional en materia de percepción de la corrupción. Y esta corrupción, que es precisamente uno de los elementos que nos ha traído a esa situación de la cual huyen estos 4.800.000, ya probablemente 5 millones de personas. Un fenómeno de corrupción que ha afectado los derechos de las personas, en particular los derechos a la salud, a la alimentación, a la vida digna, a la vivienda de las personas en Venezuela, y que les ha robado sus sueños y sus esperanzas teniendo que salir del país. ¿Y qué hacen los venezolanos frente a esta crisis? Pues salen a protestar. El año 2019 Venezuela tuvo algo así como 16.000 y tantas protestas por reclamo de derechos, reclamo del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la justicia. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno durante este año 2019? Represión. Uso excesivo de la fuerza, como comentaba Marina, al igual que en otros gobiernos de igual o de distinto signo político y ideológico. Esa represión que trajo fallecimientos, esa represión que trajo 900 personas detenidas en una semana a inicios de enero del año 2019, protestando por derechos políticos, el derecho a participar en elecciones libres, imparciales, que reflejen la voluntad de las personas como queda establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados. 770 personas detenidas en un solo día. Esa es la respuesta frente a la protesta, pero además la respuesta frente a la protesta, la respuesta frente a la disidencia es una política de perseguir a la disidencia representada en detenciones arbitrarias, no solo masivas, detenciones arbitrarias que usualmente llevan procesos de incomunicación, de desaparición forzada, de torturas. Este año, por ejemplo, conocimos casos de personas que murieron por efectos de las torturas perpetradas por los cuerpos de seguridad en centros de detención. Información de centros de detención clandestina. Personas detenidas por simple y llanamente compartir información crítica en una cuenta de Twitter o incluso por compartir información pública. Una persona decidió compartir en su cuenta de Twitter la ruta del avión presidencial, que es pública y que usted la puede verificar por el internet ingresando en determinadas páginas que están disponibles a cualquier persona, y por esa razón, por ese solo hecho, esta persona fue detenida, sometida a un proceso arbitrario, sometida a tratos penales, crueles, inhumanos o degradantes,
y sometido a un proceso judicial injusto por un poder judicial que no cumple con las garantías del debido proceso, porque no se observa la imparcialidad, la independencia del poder judicial frente a estos abusos, que se ha vuelto incapaz de proteger los derechos de las personas. Y en este mismo contexto, no necesariamente todas las personas pueden hacer uso libre de sus redes sociales, porque por ejemplo nos encontramos con más de 900 bloqueos al acceso a la información, 900 páginas de internet, mayormente portales informativos críticos, bloqueados, a los cuales no tienen acceso las personas en Venezuela, a menos que utilicen VPNs y estas otras estrategias digitales para librar la censura. Nos encontramos también que personas que comparten información técnica, como el caso del periodista Luis Carlos Díaz, que después del apagón que sumió a Venezuela en prácticamente 5 días, en algunas zonas, más de 7, 8, 10 días en ausencia de servicio eléctrico, fue detenido, estuvo varias horas desaparecido, sometido en este momento a un proceso judicial injusto que le impide salir de Venezuela a hacer lo que hace Luis Carlos, que es compartir información, dar clases, por simple y llanamente haber explicado cómo podían realizarse comunicaciones en una situación de colapso eléctrico como en definitiva ocurrió. Luis Carlos es una persona que está sometida a un proceso judicial injusto, fue durante un momento conocido como prisionero de conciencia de Amnistía Internacional, junto con otras personas como por ejemplo Geraldine y Gregory James, que simple y llanamente dirigían una organización de la sociedad civil dedicada a organizar modelos de Naciones Unidas en barriadas populares para generar sensibilidad en los niños y niñas respecto a formas alternativas de resolución de conflictos y diplomacia. Ese es el contexto del que escapa la gente en Venezuela, un contexto donde, documentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en su visita del año pasado, más de 1.500 personas murieron en un lapso de no más de 6 meses por acción de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos policiales o a manos de o con la participación de grupos armados al margen de la ley. Un país que hoy en día también ostenta el dudoso privilegio de ser el país más violento de las Américas sin tener un conflicto armado. Un país que tiene la cifra de movilidad humana más alta después de Siria, entendiendo que Siria tiene un conflicto armado de larga data. En Venezuela la cifra de violencia armada ronda 60 por 100.000 habitantes. Estamos hablando del país más violento de las Américas y probablemente uno de los más violentos del mundo. De este contexto escapa la gente, de este contexto de persecución. Los migrantes venezolanos no son migrantes porque decidieron simple y llanamente ir a buscar una oportunidad laboral. Los migrantes venezolanos son hombres, mujeres, niños que escapan porque no tienen acceso a medicamentos, porque tienen condiciones de enfermedades crónicas y no son capaces de recibir atención médica básica, porque aún teniendo el dinero para adquirir una medicina, no pueden encontrar esa medicina. Personas con enfermedades que serían fácilmente tratables con el acceso a medicamentos adecuados como hipertensión, no pueden recibir el tratamiento adecuado. Personas con enfermedades graves, crónicas, como padecimientos de cáncer, que no pueden tener acceso a tratamiento en Venezuela, que si se quedan en Venezuela corren el riesgo de morir. De eso huyen los y las migrantes venezolanos. Yo lo dejo hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos la situación que se está viviendo y sobre todo también porque nos va a ayudar a comprender cuál es la situación de las personas que llegan a Perú de Venezuela. Como lo dijiste bien, no es que están migrando, no es que están planificando su salida, están huyendo de una situación de crisis donde no pueden ejercer sus derechos humanos, y debería llevarnos incluso a un principio básico, a una capacidad básica que deberíamos tener cada persona, que es la empatía, en principio.
Paso ahora al panel de expertas y expertos que nos están acompañando para poder analizar el informe y lo que nos ha comentado también nuestro compañero de Amnistía Internacional Venezuela. Les explico un poco cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener una primera ronda con una pregunta para cada uno y van a tener 5 minutos para poder responderlo. Yo sé que es poco tiempo para todo el análisis que queremos compartir. Después va a haber una segunda ronda también con una pregunta, 5 minutos. Concluimos y luego también damos paso a las preguntas que el público que ha venido aquí quiere hacerle a ustedes. Inicio entonces con Farid Kahat. Él es experto en temas de derechos humanos, experto en temas internacionales y nos va a comentar sobre todo también la situación internacional que se vive en los movimientos sociales, en los derechos humanos, específicamente también en Latinoamérica. Y Farid, lo que yo te quería preguntar es, acabamos de escuchar que en todo el mundo hay manifestaciones masivas, su mismo nombre lo dice, ¿no? Masivas, miles de personas han salido a movilizarse, no por temas específicos, sino por temas diversos, ¿no? La crisis climática, los derechos de las mujeres, derechos LGBTI, al menos ahora en América Latina y específicamente en nuestro país también hemos visto manifestaciones y acciones por los derechos de las personas migrantes, se está comenzando a hablar también de personas refugiadas. Quería que nos comentes cuál es la lectura que tú tienes a partir de estas masivas movilizaciones ciudadanas. Buenas noches. A ver, empezaré por la parte menos grata. En general, los índices internacionales sobre democracia vienen mostrando desde hace ya más de una década un proceso de erosión de la calidad de la democracia en un gran número de países en el mundo. O sea, obviamente hay países que mejoran su situación y países que empeoran, pero el balance en la mayoría de estos índices sugiere que la tendencia es más bien al deterioro de la calidad de los sistemas democráticos en la mayoría de países. Pero, por ejemplo, el año pasado, el índice de democracia de la unidad de inteligencia de la revista The Economist decía algo interesante, ¿no? O sea, ese año, el año anterior, digamos, por ejemplo, este es el reporte del 2020, pero sobre los acontecimientos del año previo, ¿no? En el reporte del 2019, el índice del 2019 de la revista The Economist sobre la situación de la democracia en el mundo, en 2018 decían que el deterioro se había detenido, por lo menos ese año. Y cuando trataban de explicar por qué se había detenido, la respuesta era interesante. No es que los gobiernos hubiesen mejorado su comportamiento, seguían abusando de las prerrogativas que tenían, ignorando la división de poderes, pero, y cometiendo violaciones de derechos humanos, pero lo que había cambiado para mejor era las tasas de participación de la sociedad civil en movilizaciones de protesta. Y claro, aclaraban que eso también tenía un lado curioso porque las tasas de movilización habían incrementado precisamente porque los sistemas políticos democráticos eran cada vez más polarizados. En Europa Oriental, en Europa Occidental, en Estados Unidos, en América Latina. Gobernantes como Bolsonaro en Brasil, pero también Maduro en Venezuela, son gobernantes que generan polarización, no dejan indiferente a nadie, suelen generar, digamos, es que estoy viendo la hora acá, ¿no? Suelen generar pasiones encontradas, a favor o en contra. Y el ejemplo que ponen, o uno de los ejemplos que ponían, era que, por ejemplo, en las elecciones de medio término del año 2018 en Estados Unidos, la tasa de participación para una elección, digamos, no sé usar bien estos aparatos, la tasa de participación para una elección de medio término en Estados Unidos había sido la más alta en 100 años. Es la elección en la cual los demócratas recuperan el control de la mayoría en la Cámara de Representantes, por ejemplo, ¿no?
Erika Chenoweth, una académica estadounidense que estudia conflictos sociales y en general temas de movimientos sociales, llega a afirmar que las manifestaciones que vimos el año pasado han sido las mayores jamás registradas en el mundo. No, ni mayo del 68, ni la primavera árabe, ni nada de lo que precediera estas manifestaciones del año 2019 han tenido una magnitud comparable en número de países involucrados y en cantidad de gente que participa en las movilizaciones. Pero a diferencia de la primavera árabe o mayo del 68, no había un patrón común. Las reivindicaciones variaban de país a país. Y bueno, eso de paso, el que haya movilizaciones a nivel global un poco ayuda a matizar las teorías conspirativas que surgieron en la región, según la cual, digamos, las brisas bolivarianas explicaban lo que ocurría. Tal vez las brisas bolivarianas ayudan a explicar lo que ocurrió en Ecuador, pero difícilmente ayudan a explicar lo que ocurrió en Hong Kong o París, ¿no? Y además, incluso en América Latina hubo movilizaciones contra gobiernos conservadores, pero también contra gobiernos de izquierda, como el de Evo Morales en Bolivia, que termina con lo que en mi opinión fue un derrocamiento inconstitucional, lo cual no quita, dicho de paso, que Evo Morales violara también las normas de la Constitución. O sea, acá no hay que elegir, no es una fábula moral con buenos y malos. ¿Alguien me está llevando el tiempo? Por ejemplo, en cuanto a las motivaciones de las protestas, claramente hay casos como el chileno o el libanés donde uno dice no puede explicarse una protesta que moviliza, en el caso de Chile, hasta 1.200.000 personas en un solo día en Santiago, por el tema, únicamente por el tema del precio de los pasajes en metro. O en el caso del Líbano, no puede ser que el Líbano tenga 4 meses consecutivos de movilizaciones que se están tornando violentas por un impuesto a, digamos, el uso de WhatsApp, porque eso fue lo que inició presumiblemente las protestas en el Líbano. El tema es que solemos ver las protestas sociales e incluso los conflictos armados como motivados por la fuente de descontento que les habría dado origen. Pero muchas veces es más importante que si hay una fuente de descontento o no, que obviamente tiene que haberla, pero más importante como explicación de la movilización que la causa original que pueda haber generado el descontento es el que haya condiciones propicias para la organización y la movilización. Y yo diría que probablemente, bueno, con esto termino, una de las cosas que es relativamente nuevas es el tema de cómo Internet y en particular las redes sociales, sobre todo entre los jóvenes, han ayudado a reducir los costos de coordinación. Es más fácil organizarse y movilizarse. Pero, y este es el otro lado de las movilizaciones en red, a diferencia de Ecuador, en donde uno sabía que había una causa específica de las movilizaciones, políticas de austeridad y en particular la eliminación del subsidio de los combustibles fósiles, y había un gran interlocutor con el cual negociar el cese de las protestas. En el caso de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, además de algunas otras organizaciones sociales. En casos en donde la movilización parte de redes sociales, como en el caso de Chile, terminan siendo movilizaciones que atraen a infinidad de grupos con agendas múltiples. Y entonces el gobierno, en el caso de Chile, no sabía cuál era la concesión que tenía que hacer para lograr el fin de las movilizaciones, y tampoco sabía cuál era el interlocutor con el cual tendría que haber negociado eso. Entonces son movilizaciones que son más complicadas de procesar. Muchas gracias, Farid. Has dicho bastantes ideas, fuerza, que me han dejado reflexionando. Sin embargo, voy a coger una de ellas que me va a permitir también dar paso a nuestra siguiente comentarista experta, y es que mencionaste que no es que los estados hayan dejado también de ser perpetradores de violencia, sino que también la sociedad civil, las personas han sabido organizarse también para salir a las calles y reclamar el respeto de sus derechos, ¿no?
Y a pesar de eso también vemos una reacción en contra bastante fuerte que nos visibiliza cada vez más que se continúan vulnerando las vidas, la integridad de las personas. Y en el caso específico de las mujeres, incluso podríamos decir que estas manifestaciones de violencia las notamos de alguna u otra forma cada vez más crueles, ¿no? Y yo quería con esta introducción preguntarle a Josefina Miró Quesada, que es periodista, abogada e investigadora en temáticas de derechos humanos, en temáticas de género, también de derecho penal. Preguntarte, Josefina, ¿por qué pareciera que de verdad cada vez es más visible y cruel la violencia que nos afecta a nosotras las mujeres, ¿no? En el mundo y específicamente en América Latina? Hemos escuchado que Marina nos comentó que solamente en nuestra región, en la región de Américas, más de 3.000 mujeres fueron asesinadas, fueron víctimas de feminicidio. Y es cierto que es una cifra oculta, porque todavía hay un montón de mujeres reportadas como desaparecidas, que sabemos que muchos de esos casos también son feminicidio. Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Amnistía, por la invitación. Tú hablabas, Graciela, sobre la crueldad, ¿no? Cada vez es más frecuente ver en distintos medios de comunicación maneras más violentas, más feroces, más crueles de manifestar la violencia de género. Yo creo que, y partiendo también del informe anual, un poco los hallazgos que se han identificado y los patrones que se han revelado a nivel regional, da la impresión de que hay avances en materia de reivindicación de derechos por parte de la ciudadanía. Somos cada vez más conscientes de los derechos que nos asisten y del poder que tenemos para poder exigirlos a los estados. Esto lo vemos además en las calles. Cuando Marina hablaba de estos patrones en la región de las masivas manifestaciones sociales, lo que nosotros vemos en países que, por ejemplo, están abanderando la lucha contra la violencia contra la mujer, Argentina, Chile, el himno de las tesis, un violador en tu camino, todos estos movimientos impulsados por mujeres en su diversidad, mujeres que desde distintas experiencias, desde el territorio rural como desde zonas urbanas, como desde distintas identidades, mujeres miembros también del colectivo LGTBI, que desde sus distintas experiencias están exigiendo estos derechos. Lo vemos en las calles y da la impresión de que cada vez más hay un sentido común que está imperando, que es el de la condena frontal frente a la violencia de género. Pero ¿qué pasa con aquellas otras violencias que son más difíciles de identificar? Violencias más subrepticias o más toleradas en sociedad. Bromas sexistas, violencia psicológica, publicidad sexista, desigualdad salarial, ¿no? Las brechas salariales, aquellas otras manifestaciones que también son producto de una relación desigual de poder que ha sido históricamente asentada y que a veces es más difícil de no solamente identificar, sino de que exista un sentido común que condene y rechace expresamente ese tipo de manifestaciones. Entonces, en lo que respecta a la violencia de género, parece ser que desde las calles está imperando un sentido común de una condena abierta. Y hay también un desfase respecto de los representantes y representados. Las representadas en las calles están exigiendo estos derechos, pero ¿qué pasa con los representantes en los distintos niveles de órganos de decisión, ¿no? A nivel de Perú, por ejemplo, en lo que respecta a la ley de identidad de género todavía no existe acá, en Chile sí se aprobó, es una pequeña victoria por allá. Acá en Perú hay movimientos conservadores y movimientos que ingresan a la política y que representan también una amenaza a este avance de derechos. Lo vamos a ver eventualmente en un congreso que tiene representación de voces que sí, desde mi parecer, representan un desafío y un retroceso en la lucha, en la victoria de estos derechos que estamos ganando. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta el movimiento reactivo frente al movimiento que nosotros vemos en las calles. Más empoderamiento, efectivamente, más voces
que están exigiendo estos derechos, pero por el otro lado está la amenaza de otras voces disidentes que están queriendo conservar tradiciones obsoletas, tradiciones contrarias a los derechos de las mujeres, y que hay que observarlas con detenimiento para poder enfrentarlas, porque efectivamente en cargos de representación pueden significar un retroceso en las luchas que nosotros vamos ganando. Es importante reiterar también que a nivel judicial y digamos, las estrategias que suelen aplicarse para poder emprender este retroceso en el reconocimiento de derechos suelen encauzarse a través de la vía judicial, ¿no? Se presentan, por ejemplo, acciones de amparo para desconocer la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, para atacar la educación sexual integral, acciones de amparo para, a estas alturas, impedir la aplicación del protocolo para el aborto terapéutico. El aborto terapéutico, que es legal desde 1924, para ese tipo de acciones en donde la vida y la integridad de una mujer está en riesgo frente a embarazos que deberían ponerle cese para salvaguardar su vida, frente a esos supuestos también existen esas amenazas a través de la vía judicial. Por eso es importante reconocer estos otros digamos, avances desde las calles, pero también observar cómo es que se van generando estos movimientos reactivos que es importante discutir cómo hacerle frente en el debate público, en los espacios públicos. Y bueno, creo también es importante reiterar que el año pasado, en lo que respecta a la violencia de género, en lo que respecta a la desigualdad de género, sí es una victoria, y eso es importante reiterarlo, que la Corte Suprema haya puesto punto final a el reconocimiento del enfoque de género como una herramienta transversal y necesaria en la educación de nuestros niños y niñas. Es fundamental su aplicación en el currículo escolar. Estas pequeñas batallas que vamos avisorando, sí son importantes de reconocer y a su vez también no desmerecer que existen estos tires y aflojes, digamos, estos pequeños avances o estos pequeños pasos, pero que pueden enfrentar distintas amenazas por parte de distintos sectores, que es importante ver la manera de poner freno, porque representan un retroceso en el reconocimiento de derechos fundamentales que el Estado está en obligación de reconocer, garantizar y de proteger. Gracias. Gracias, Josefina. Con tus comentarios también hemos podido ver que, a pesar de esas constantes agresiones, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista se sigue también manteniendo fuerte y en pie de lucha. Y ahora que hablamos sobre las movilizaciones ciudadanas, sobre el reclamo del respeto a los derechos humanos, tendríamos que preguntarnos cómo hacemos para continuar defendiendo nuestros derechos, para continuar interpelando a los estados, si también al mismo tiempo no cuidamos el planeta en el que vivimos y que nos sirve y que nos acoge para nosotras poder disfrutar de nuestras vidas a plenitud. Y esta es la introducción que quiero dar antes de pasar a nuestra tercer panelista, que es Valerie Castillo. Ella es representante de Viernes por el Futuro Perú, este movimiento creado por jóvenes, por adolescentes, por niñas, niños, para defender el medio ambiente ante la crisis climática, y que sobre todo nos han demostrado que ustedes, que las juventudes, que las infancias no solo son el futuro, sino que son el presente, y también son capaces de hacer escuchar e interpelar a quienes están en la toma de decisiones, ¿no? Valerie, la pregunta que te quería hacer a ti es: ¿cuáles son los efectos más graves que tiene la crisis climática actualmente, y por qué no podemos hablar de la defensa de derechos humanos sin tomar en cuenta la crisis climática que actualmente se vive? Bueno, buenas noches ante todos. Para responder esta pregunta me gustaría citar una frase que hizo Amnistía Internacional, bueno, está en su página, que menciona que la inacción frente al cambio climático actual puede ser la más grande vulneración de derechos humanos a nivel intergeneracional. Es decir, que
Actualmente no estamos poniendo mucho énfasis en hacer frente a la mitigación y la adaptación del cambio climático. Entonces, un ejemplo que a mí bastante me gusta mencionar es que, por ejemplo, yo vivo en Ventanilla. En Ventanilla hace unos años hicieron un estudio en el que se demostró que el 10% del sueldo de una persona se va solamente en el gasto del agua, es decir, 120 soles por el uso de la cisterna. Y esto es un claro ejemplo de lo que puede ocasionar la crisis climática en un futuro, porque no necesariamente son las personas que pueden pagar el agua que tenemos todos nosotros en el caño, sino siempre van a ser los más vulnerables los que van a pagar las consecuencias. Y bueno, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los principales efectos de la crisis climática y por qué no podemos hablar de crisis climáticas, de derechos humanos, sin tener en cuenta esta crisis? Bueno, otro de los principales efectos que se van a causar en el Perú es que, bueno, otra cifra es que entre el 2030 y en el 2050 se han estimado cerca de 250.000 muertes en el mundo solo por la crisis climática. Eso va a ser por el aumento de las muertes por malaria, por diarrea, por estrés frente al calor y, como nos damos cuenta, por malnutrición también. ¿Quiénes van a ser estas poblaciones vulnerables o quiénes son los que actualmente cumplen o tienen estos problemas? Son las comunidades de los Andes, de África, de Asia, que realmente tenemos que tener en cuenta al momento de hacer acción, ¿no? Entonces, otro momento se podría decir, suceso importante que me gustaría mencionar o que nosotros podemos hacer como sociedad civil es movilizarnos, porque Viernes por el Futuro es un movimiento internacional que está liderado por Greta Thunberg, que es una activista sueca, que, como ustedes sabrán, empezó sola protestando frente al Parlamento sueco, y así un montón de colectivos, de personas, de representantes se le unieron porque se dieron cuenta que esa lucha es realmente justa, ¿no? Y también me gustaría mencionar que esto es como una visibilización de un problema que cada vez se hace mayor, porque recuerdo que cuando yo era pequeña me gustaba ver, por ejemplo, documentales acerca del calentamiento global, que en esa época se hablaba de calentamiento global, no tanto de cambio climático. Y cuando yo salía también a hablar con mis familiares en el colegio, realmente no entendía por qué nadie estaba tan preocupado como yo, no entendía por qué nadie le parecía grave que en un futuro nos vamos a quedar sin agua si es que no hacemos nada, si es que no protestamos frente a los grandes responsables del gobierno, las grandes empresas. Y de algún modo este movimiento de Viernes por un Futuro hace visible todas estas exigencias, ¿no? Ustedes pueden ver las marchas en Alemania, en países nórdicos, en Estados Unidos, que realmente Viernes por un Futuro ha revolucionado todo lo que podría ser las manifestaciones, sobre todo a nivel de jóvenes, porque lo más representativo es que son los jóvenes quienes están saliendo a marchar y a movilizarse, porque es nuestro futuro el que está en riesgo. Y estamos de algún modo presionando para que todas nuestras voces sean escuchadas, porque muchas veces nos dicen tienes que ir a la universidad, al colegio, para que puedas ser alguien en la vida, pero si nos ponemos a pensar, o sea, ¿cuándo vamos a ser alguien en la vida si no vamos a tener un futuro? O sea, esto es algo que se tiene que empezar desde ahora. Tenemos solamente 11 años para hacer acción frente al cambio climático, porque en el 2030 es la fecha límite. Y los invito a todos también a reflexionar un poco de eso y a buscar más información acerca del 2% y por qué tenemos que alcanzar esa brecha de 2 grados de aumento de temperatura a nivel global y cuáles van a ser las consecuencias de ello, ¿no? Y a presionar junto con nosotros a los gobiernos para que puedan poner medidas más drásticas para poder adaptarnos a esa situación. Muchas gracias, Valerie. La última frase que dijiste, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser alguien en la vida si no vamos a tener un futuro? Y de hecho eso me lleva también a preguntarle ahora a Farid, otra vez, a que nos comente. Muchas personas
que han defendido los derechos humanos y han sido asesinadas ya no tienen un futuro. Hemos escuchado que en América Latina, solamente en nuestra región, han habido 208 homicidios de personas que se ejercieron su libre derecho a la protesta para manifestarse. Solamente en Colombia hubieron más del 50% de feminicidios. En el caso de Venezuela, que es el más reciente y el más cercano que tenemos, ¿qué medidas tienen que tomar los estados, los gobiernos, para que el protestar incluso por un agua limpia, por un agua pura, el protestar por el derecho a casa, el protestar por nuestro derecho a decidir, por vivir con dignidad, no signifique o no implique necesariamente un riesgo de muerte? Bueno, como pudieron apreciar, mi teléfono empezó a hacer ruidos extraños y lo tuve que apagar, entonces cuento con que me digas cuántos minutos, porque tampoco tengo reloj. Bueno, pasando a temas importantes. Vi algunos datos en el informe anual de Amnistía y noté cosas que parecerían ser importantes pero que no tienen cobertura en medios, ¿no? Por ejemplo, se menciona el hecho de que 210 manifestantes murieron en el transcurso de las protestas el año pasado en América Latina, si mal no recuerdo. Pero se añade que solo en Haití murieron más de 80. O sea, Haití representó el 40% del total de muertes en el transcurso de las protestas en América Latina y el Caribe, y ese tema pasó desapercibido. No solo eso, Haití es el país donde probablemente empezaron las protestas. No estoy seguro, pero creo que en el 2019 el primer país en tener protestas masivas fue Haití. No solo eso, se han mantenido en el tiempo, llevan ya más de 6 meses, y sin embargo, si uno tuviera que enterarse de las cosas a través de los medios, Haití no existe, ¿no? Sobre el tema de, también vi el dato de muertes de defensores de derechos humanos, que si no me equivoco es el índice que hace Frontline Defenders, ¿no? Vi los reportes anteriores de Frontline Defenders y de 2016 a 2019 hay un patrón que es deprimente, ¿no? El número de defensores de derechos humanos muertos en el mundo casi siempre ligeramente superior a 300. El número de defensores de derechos humanos muertos, asesinados, no muertos, asesinados en América Latina y el Caribe siempre es un poco más de 200, siempre es poco más de 2/3 del total mundial, y 1/3 del total mundial, los 4 años en mención, los representa Colombia, ¿no? Y uno, para empezar, debería decir, bueno, obviamente el Estado colombiano no parece estar haciendo un gran esfuerzo por proteger a los defensores de derechos humanos. El término defensores de derechos humanos aquí es de una acepción más amplia de la habitual, no estamos hablando necesariamente de activistas de Amnistía Internacional, pero en todo caso encaja dentro del concepto, ¿no?, de defensores de derechos humanos. Lo primero que podría decir es que el gobierno colombiano no está haciendo lo suficiente para protegerlos, pero la cosa en Colombia es aún peor, porque digamos, parte de ellos fueron asesinados por fuerzas del orden. Tenemos casos como el de los falsos positivos, gente a la que se acusaba de pertenecer a grupos terroristas y que en realidad eran civiles que no tenían ninguna afiliación política. O el tema de la parapolítica, cuando los perpetradores de los homicidios son grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares han tenido apoyo de sectores gubernamentales. Ahora, no quiero cargar las tintas en el caso colombiano. Acá recordaría el hecho de que, con una diferencia de días, en alguna ocasión tanto Álvaro Uribe como Hugo Chávez acusaron a Amnistía Internacional de tener un sesgo político, pero mientras Álvaro Uribe la acusaba de tener velleidades comunistas, porque todo lo que estaba a su izquierda lo veía rojo. En el caso de Hugo Chávez los acusaba de ser cachorros del imperio. Entonces, una de dos: o Amnistía Internacional es una organización esquizofrénica que puede tener simultáneamente sesgo de derecha y de izquierda, o
presumo que más probable, ambos lo que querían era defender su récord en materia de derechos humanos, que era tan malo como decían los reportes de Amnistía Internacional. Tiendo a creer que esa es la respuesta. Ahora, tampoco quiero comparar regímenes políticos. A fin de cuentas, Álvaro Uribe dejó el gobierno porque en Colombia todavía había división de poderes y un Tribunal Supremo de Justicia que era independiente del poder político le impidió ser candidato nuevamente a la presidencia. En el caso de Venezuela ya no tenemos contrapeso alguno de poderes. El gobierno controla de manera virtualmente omnímoda los demás poderes del Estado y cambia de Congreso cada vez que se le ocurre. Un minuto. Sobre lo que se dijo a propósito de Venezuela, de que era el último en el ranking de corrupción, último país en el ranking de corrupción de transparencia internacional, aclararía que es el último en América Latina y el Caribe. Pero eso no es mayor consuelo, porque eso implica el puesto 170 de 183 países, o sea, es uno de los últimos en el mundo también. Sobre el tema de violencia contra las mujeres, América Latina y el Caribe representa alrededor del 8% de la población mundial, pero representa alrededor de un tercio de los homicidios dolosos a nivel mundial. Y eso también se refleja en los feminicidios, o sea, los homicidios que tienen consideraciones de género en su motivación. América Latina también es la región del mundo con mayor tasa de feminicidios. Y hay un tipo de, el informe es mundial, entonces terminaría con un tema adicional. Hay algo que algunos autores ya incluso denominan generocidio, ¿no? Que son los abortos selectivos por el sexo del feto. Y en donde obviamente en algunas culturas, pero esto no es un tema latinoamericano, es un tema más bien del este asiático y otras regiones del mundo. China y la India lo padecen en gran proporción. Digamos, hay millones de niñas que no llegan a nacer porque son abortadas por el hecho de ser niñas. Digamos, ese es un fenómeno del que se habla muy poco y que implica la muerte anual de millones de personas. Esto es un área en la cual la tecnología ha tenido un papel perverso, porque las ecografías permiten establecer el sexo del feto. Entonces, establecido que el feto es femenino, muchas veces los padres deciden abortar. Gracias. Gracias, Josefina. Ahora la última pregunta es, en todas estas manifestaciones y movilizaciones mundiales, ¿cuál es tu lectura, cuál es la interpretación que tienes sobre el rol que han tenido las mujeres, ¿no?, en estas demandas, no solamente por los derechos específicamente de las mujeres y diversidades, sino también, por ejemplo, por la crisis climática, por derecho a un trabajo justo, en los diferentes aspectos? ¿Cuál ha sido el rol que hemos tenido? Bueno, si hablamos de personas defensoras de derechos humanos, un poco se habla de algunas características y creo que es importante definirlo, ¿no? En un informe que saca Amnistía Internacional sobre la receta para la criminalización de la protesta, se define que una persona defensora de derechos humanos es una persona que promueve, que batalla, que lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de manera colectiva, pero de manera individual también. Y lo hace además a través de vías pacíficas, de vías no violentas, ¿no? Entonces, son muchas las personas defensoras de derechos humanos y son distintas las experiencias que cada una tiene. Si hablamos de las mujeres defensoras de derechos humanos, no podemos hablar de un prototipo, sino que la defensa de las consignas o los derechos que van a reclamar, dependiendo de en qué lugar, también va a condicionar las distintas experiencias y también las distintas hostilidades que vayan a sufrir producto de represalias, de querer callar la voz que son sus voces, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es de que hay que tener un enfoque que tome en cuenta las diversidades de las experiencias de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Cuando nosotros vemos la marea verde en Argentina, a las mujeres en multitudinarias manifestaciones reivindicando el derecho a tener el control sobre el cuerpo, sobre nuestro cuerpo, a tener la facultad de decidir, el derecho a decidir si interrumpir o no un embarazo no deseado, esas reivindicaciones son muy distintas de las reivindicaciones que se viven, por ejemplo, en las zonas rurales. Las reivindicaciones de mujeres que luchan también por el derecho a proteger su cuerpo, sus libertades, pero también a proteger los territorios, las tierras, el medio ambiente. Las lideresas indígenas en las zonas rurales viven distintas experiencias que las hacen más susceptibles de vivir situaciones de violencia, quizá más referidas al campo de cómo se entiende el progreso. A veces la manera de entender el progreso se mide en términos dicotómicos de si estás a favor de la mina o estás a favor o estás en contra. Agua sí, agua no, mina sí, mina no. Esas dicotomías que hace que sea más difícil de entender que hay una diversidad y hay una complejidad en la lucha y en la reivindicación de estos derechos. Entonces, las lideresas indígenas que luchan por el control o de tomar el control sobre las tierras ancestrales en donde viven, tienen distintas experiencias. Entonces, lo que quiero decir es que las mujeres defensoras de derechos humanos tienen que ser protegidas de una manera diversa, de una manera que tome en cuenta las distintas susceptibilidades que viven. Ahora, estas experiencias que enfrentan, hemos visto, y lo reporta también el informe anual de Amnistía Internacional, por ejemplo, los calificativos que reciben como represalias a el hecho de que alzan sus voces. Las mujeres, por ejemplo, que defendemos el derecho a decidir, las mujeres que defendemos una educación sexual integral, las mujeres que defendemos la reivindicación de nuestros derechos a poder tener una maternidad deseada, somos comúnmente calificadas de aborteras, de feminazis, de homicidas y una serie de epítetos. Todas esas maneras de calificar, de desprestigiar la lucha feminista, también son medidas que buscan acallar nuestras voces, pero también son medidas que buscan desincentivar que sigamos luchando por estos derechos. Estas represalias o estas maneras de hostigar o estas maneras de hostilizar muchas veces no quedan en palabras, sino que también los vemos reflejados en acciones judiciales. Y acá es cuando quiero explicar las distintas experiencias que las mujeres defensoras de derechos humanos viven. Algunas nos llamarán de esa manera, pero cuando, por ejemplo, hablamos de las lideresas indígenas que defienden sus tierras, estas mujeres no solamente viven que sean calificadas como, en muchas oportunidades, de antidesarrollo, de terroristas, de mujeres que están nuevamente en contra, ¿no?, del bienestar, del desarrollo social y del Perú, también enfrentan hostilizaciones en el campo judicial. Y creo que uno de los casos más emblemáticos de la lucha de estos derechos es el caso de Máxima Acuña, que hasta el día de hoy tiene que seguir enfrentando, no solamente por parte del Estado, este tipo de represalias, sino también por parte de las empresas, que sabemos que tienen el poder para poder ejercer también las medidas para desincentivar estas luchas. Entonces, a través de la vía judicial, a través de la criminalización de la protesta, persiguiéndolos por delitos de extorsión, por delitos de secuestro, por delitos de lavado de activos, muchas de las lideresas enfrentan estos procesos judiciales para desincentivar que ellas puedan reivindicar estas luchas. Entonces, creo que es fundamental que las defensoras, mujeres de derechos humanos, tengan garantizado su derecho a poder manifestarse, el derecho a poder ejercer la protesta de manera pacífica, como lo venimos haciendo muchas mujeres. Y el Estado tiene que garantizar que eso sea así. El Estado tiene que garantizar una seguridad holística en todos los términos para que puedan y podamos ejercer estos derechos y reivindicaciones en favor de todas las mujeres en su diversidad. Gracias.
con nuestra última ponente, no menos importante, Valerie. Valerie, podríamos decir de alguna forma que el 2019 ha sido el año o el año más actual en el que más se ha posicionado la agenda de crisis climática y que sobre todo ha sido liderada por estudiantes, por jóvenes, por niñas, por adolescentes. Y una mística del movimiento Viernes por el Futuro es que nos interpela directamente a tomar acción, ¿no? A no esperar, porque si seguimos esperando, como tú bien dijiste, no vamos a tener un mañana, ¿no? Yo te pregunto por así que nos compartas, ¿qué podemos hacer, incluyéndonos cada una de las personas que estamos aquí, que de repente por diversos motivos quizá no podemos necesariamente asistir a una movilización, a una acción concreta, pero desde nuestras propias vivencias, desde nuestros propios hogares, desde nuestros propios círculos, ¿qué podemos hacer para contribuir a frenar esta crisis climática que estamos viviendo? Bueno, creo que lo primero que le recomendaría a las personas es que se informen acerca de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, existen muchas acciones individuales que podemos hacer, ya sea, por ejemplo, investigando un poco acerca de agroecología, cómo es que tener o fabricar nuestros propios alimentos puede ayudarnos a mantener o a sobrevivir en la crisis climática. Compartir toda esa información con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, y también preguntarnos qué podemos hacer como individuos, ¿no? Si yo soy una profesora, soy un taxista, soy de repente un ciudadano, ¿qué puedo hacer desde mi posición? Quizá puedo hablar con mis alumnos acerca del tema, puedo incentivarlos a que investiguen más, a que realicen una acción, una entrevista, que planten un árbol y que se informen acerca de la importancia de todo eso, ¿no? Y eso podría hacerlo de manera individual, pero también me gustaría motivarlos a que participen de manera colectiva, porque se requiere bastante acción también desde ese punto. De hecho, justo con varias organizaciones de sociedad civil hemos impulsado también la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que reafirma y trata de proteger a los defensores ambientales, que aquí en Perú tenemos un gran número de defensores asesinados. De hecho, justo hoy mis compañeros de Viernes por el Futuro subieron un plantón en la mañana por el líder Abohum, que fue torturado y descuartizado y asesinado, y estuvieron protestando y ahí informando acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Y también reafirmar que pueden valorar toda la diversidad cultural que tenemos actual en el Perú, ¿no? Porque en el año del niño costero nosotros fuimos declarados el quinto país más afectado frente al cambio climático, porque el IPCC, que es el panel intergubernamental de científicos sobre cambio climático, ha especificado 11 puntos, ¿no? De los cuales el país cumple prácticamente 9 para ser considerados un país vulnerable frente al cambio climático, ¿no? Tener zonas costeras bajas, tener población dependiente de los recursos naturales, tener nevados, tener bosques. Todo eso realmente nos hace vulnerables, pero también valorar las etnias, las comunidades indígenas que viven allí y que son un gran pilar para proteger el bosque, es realmente importante para saber manifestarse y reclamar lo que es justo, ¿no? Porque cuando nos informamos nos vamos a dar cuenta que es de suma importancia estar allí presentes, ¿no? Y nada, invitarlos a la reflexión y a que también nos acompañen en las movilizaciones, porque también es muy importante presionar a nivel colectivo, y no solo también presionar, porque eso es un acto, podría ser visual, ¿no? Pero desde Viernes por el Futuro también hemos hecho una declaratoria de emergencia climática que establece transiciones socioecológicas, que trata de visibilizar la conexión que tenemos nosotros con los recursos naturales, la gran dependencia que tenemos de todo eso, y cómo es de vital importancia cambiar los paradigmas que tenemos acerca de la explotación de recursos naturales, o cómo llamamos a estas cosas recursos, ¿no? Como si fueran quizá priorizando el consumo y la producción antes que lo que realmente es importante.
¿no? Como lo que mencioné de que realmente qué nos espera en un futuro si estamos pensando primero en estas cosas antes de la tierra que nos sostiene. Entonces, pues eso, ¿no? Llamarlos a reflexión, a que se informen y que puedan buscarnos quizá en nuestras redes. Como Gobiernos por el Futuro colgamos bastante información al respecto. También está la declaratoria de emergencia climática, que esperamos que el gobierno la pueda firmar para que dé de principal importancia a estos temas y que podamos sobrevivir en un futuro, porque la tierra no es la que está en juego, la que está en juego es la especie humana y ahora estamos tratando de defender. Muchas gracias, Valerie. Pasamos entonces ahora a la ronda de las preguntas del público. Estaba hojeándolas así rápido y son en realidad preguntas que requerirían poder explayarnos más, pero estamos con el tiempo justo, entonces cada persona va a tener 2 minutos para contestar las preguntas bien resumidas, bien concisas, por favor, las respuestas. Vuelvo con ustedes, Marín y Carlos. La primera pregunta es para Carlos. Dice, teniendo en cuenta el control que intenta ejercer el gobierno venezolano sobre la ciudadanía, incluso a través del control de servicios básicos, ¿de qué forma se han visto afectadas las organizaciones que brindan asistencia humanitaria y si se ha obstaculizado o prohibido o sancionado a estas organizaciones y si existe algún tipo de fijación en particular en contra de organizaciones religiosas afines a la Iglesia Católica? Sé que son bastantes preguntas. 2 minutos. Bueno, voy a hacer un esfuerzo de síntesis. Sí, hay un problema de restricción del trabajo de la sociedad civil independiente en general. Esto afecta a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo social, ya sea que tengan una base religiosa, ya sea que tengan una base laica, una base civil, una base voluntaria. Pasa desde presiones fiscales impositivas a restricciones en el acceso a la posibilidad de tener o actualizar su personería jurídica ante los registros en el país. Eso desde el punto de vista de restricciones formales que afectan a todo tipo de organización de la sociedad civil. Pero además ciertas organizaciones están o se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún mayor que otras, sobre todo en el caso de las que atienden las situaciones derivadas de la emergencia humanitaria compleja, como me han llamado colegas de organizaciones de derechos humanos. Podemos mencionar, por ejemplo, organizaciones que prestan asistencia humanitaria, que han sido víctimas de acoso cuando intentan desplegar esta ayuda y los insumos que tratan de llevar son retenidos arbitrariamente, las personas son revisadas, los vehículos donde se trasladan son detenidos, en algunos casos los insumos que llevan son retenidos por las autoridades sin ningún tipo de base cierta, o en otros casos donde las organizaciones de derechos humanos sufren procesos de estigmatización, donde los y las defensores de derechos humanos son amenazados desde los medios oficiales, desde altísimos funcionarios y jerarcas del gobierno de Maduro, en función del trabajo de defensa y protección de derechos humanos, que al final del día no solamente pone en riesgo a estas personas en una región, como ya mencionaban Marina y Farid, una de las más peligrosas para el trabajo de defensa de derechos humanos, sino a las víctimas que estas organizaciones apoyan, asisten, patrocinan y acompañan. Y si esto pareciese poco, podría contarles el ejemplo de una organización que trabaja prestando asistencia a los niños y niñas de un lugar que es el Hospital JM de los Ríos. El Hospital JM de los Ríos es un hospital en Caracas que se encuentra en muy precarias condiciones, un hospital público, centro de referencia nacional para niños y niñas con enfermedades críticas. Organizaciones no gubernamentales que llevan asistencia para un poco hacer más llevadera la condición de las niñas que se encuentran en este hospital o de sus padres y madres en el proceso de atención y acompañamiento, han sido excluidas de esta organización, han recibido mensajes y amenazas de acoso del personal médico, funcionarios públicos al final del día. Este hospital además permite mostrar cómo el Estado también desprecia el monitoreo internacional
el Hospital JM de los Ríos tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno venezolano ha hecho caso omiso de estas medidas cautelares, manteniendo el hospital en una situación donde, por ejemplo, y me lo recuerda la presencia aquí de dentistas y personas interesadas que tienen condiciones diferenciadas, donde, por ejemplo, los ascensores no funcionan, el servicio de aire acondicionado de emergencia no funciona, el servicio de hematología no funciona. Es decir, el hospital pues, prácticamente puede ser una trampa mortal para determinados niños y niñas que tienen que ser referidos a él, pero es el único hospital en el país. Muchas gracias, Carlos. Paso entonces ahora con las preguntas en la línea. Tenemos bastantes preguntas, sin embargo, por el tiempo no vamos a poder responderlas todas. Hemos escogido un grupo de preguntas para poder compartirlas, sin embargo, después igual ya vamos a poder comentar con más libertad al terminar el evento. Marina, para ti entonces 2 minutos también, por favor. Aquí nos preguntan, ¿qué podemos hacer para que los gobiernos respeten y garanticen los derechos humanos? ¿Cómo concientizamos a las personas activistas para que respeten también los derechos humanos y se sumen a esa defensa? Y la última pregunta es, ¿qué dice el informe anual acerca de la situación de las personas migrantes venezolanas que se involucran en el crimen organizado o en actos de violencia, ¿no? ¿Cuál sería una posible solución a esta situación que se está generando, ¿no? Voy a empezar por esta última para luego terminar con una visión más positiva. Las personas, ya sea de la nacionalidad que sean, que cometen un crimen, lo que tienen que hacer es responder ante la justicia. Entonces, lo relevante no es la nacionalidad, lo relevante es si cometen un delito. Entonces, si cometen un delito, esas personas lo que tienen que hacer es ser juzgadas y si en un juicio justo son consideradas culpables, pues tendrán que pagar su pena. Entonces, lo que es importante acá, y es algo que hemos dicho cuando han hablado de la famosa brigada contra la migración delincuencial, que solo el nombre ya es totalmente estigmatizador, es que no se puede hablar de nacionalidades cuando se está hablando de delitos, no importa cuál sea la nacionalidad. Esas personas tendrán que responder y responder ante la justicia. Entonces, yo creo que esa es como la principal. Y un país como Perú pues tiene los mecanismos para poder hacerlo. Y voy a irme a la primera, que me parece bien interesante, y es precisamente ese es el origen de Amnistía. O sea, Amnistía Internacional lo que es un movimiento. Es un movimiento de personas que lo que hacemos es movilizarnos, activarnos desde distintas maneras. Las maneras que tenemos para exigir, ¿no?, los derechos humanos ante los gobiernos son muchos. Nosotros tenemos campañas en las cuales se pueden participar desde el activismo, tenemos grupos de activismo. Si ya quieres tener como una gran, involucrarte bien, puedes participar en nuestro movimiento a través de nuestras peticiones, a través de la membresía, ¿no? Somos un movimiento en el que las decisiones las tomamos de una manera democrática dentro de nuestra membresía. Entonces, hay muchas maneras en las que tenemos para poder exigir a los gobiernos, dependiendo del tiempo que tengamos, también de en lo que nos estemos centrando, ¿no? Entonces, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, si quieren unirse al movimiento, yo aquí también hago un llamamiento para que se unan. Ahí veo que hay muchas personas que ya son miembros, que son activistas, pero quienes estén. Y es un movimiento amplio de derechos humanos. Hay otros muchos movimientos también en los cuales se puede participar, y lo que sí que vemos es que son efectivos. O sea, algo que podemos decir desde Amnistía Internacional es que cuando se firma una petición, esa petición sí tiene sentido y sí que logramos muchas cosas a través de las campañas. Entonces, sí hago como un llamado a que no es un acto más, es un acto que tiene sentido, y solo me han dado 2 minutos, pero podríamos mencionar
muchos de los que tienen sentido. Voy a mencionar solo uno. Este año, por ejemplo, en una acción de activistas acá en Perú, activistas en Argentina, hemos logrado que Vanessa, una mujer que fue deportada, que la dejó en Buenos Aires después de vivir 15 años allá, a sus 2 hijos pequeños, menores de edad, después de una gran movilización, logramos que 7 meses después de no poder ver a sus hijos, pudiera regresar a Buenos Aires. Entonces creo que sí son actos, son acciones que vemos que tienen sentido para las personas y animo a la participación. Muchas gracias, María. Voy a leer las preguntas para Farid, también 2 minutos, por favor. Dice, tras los estallidos sociales en Quito, en La Paz, en los diferentes países de la región, ¿cuáles son los factores que podrían propiciar un estallido social en Perú? ¿Cómo podría abordar el Perú desde la política exterior el tema de derechos humanos a favor de la región latinoamericana? ¿Y cómo podría afectar el cambio de secretario general de la OEA en los temas que hemos estado discutiendo ahora? Ya, en todo caso, no voy a ser pitonizo y tratar de establecer bajo qué condiciones podría haber un estallido social en Perú. No voy a creer además que lo considero deseable. Pero sí diría que hay razones por las cuales no ha ocurrido hasta ahora. Una de ellas tiene que ver con la tesis de un exalumno mío, Omar Aguapara, que es interesante porque él sugiere que un factor que está presente en Argentina y en Bolivia, por ejemplo, pero ausente en el Perú, es el hecho de que en esos países las políticas de apertura comercial y en general las políticas de apertura económica perjudicaron a, por ejemplo, en el caso de Argentina, el cinturón industrial alrededor de Buenos Aires, en el caso de Bolivia, La Paz y el Alto, perjudican las capitales, y que claro, eso induce movilizaciones en la capital, y que las movilizaciones en la capital tienen más probabilidad de obtener resultados, porque se dan donde están los centros de decisión política y económica, que movilizaciones en el interior del país, en zonas relativamente aisladas del resto del Estado. Por ejemplo, se suele creer que en el Perú no hay grandes movilizaciones. Cuando uno ve cifras, el Perú es uno de los países con más protestas de América Latina. De hecho, según el ranking de Latinobarómetro, es el tercer país donde más gente dice haber participado en el año previo en protestas. Pero son protestas relativamente aisladas y dispersas. Lo que no hay es grandes protestas en los centros urbanos, ¿no? Entonces, otra cosa que probablemente ayude a entender por qué aquí no ha pasado lo que pasó en estos otros países es, primero, con todo lo mala que crean que es la situación económica en el Perú, el desempeño económico del Perú es bastante superior al promedio latinoamericano. En materia de inflación, deuda como proporción del producto, tasa de crecimiento. Claro que también somos un país que tiene un índice de desarrollo humano inferior a su nivel de ingreso, en parte por problemas distributivos, mala calidad de los servicios públicos, en fin. Pero en todo caso, en cuanto a desempeño económico, hemos estado por encima de la media latinoamericana, pero eso es grave, por debajo de la media mundial. La otra cuestión es que acá algunas de las fuentes de descontento fueron abordadas por el gobierno. Por ejemplo, está el tema de... Bueno, tú me dices cuánto estoy... ¿Cuánto? Un minuto. Está el tema de la disolución del Congreso, que según encuestas de opinión tuvo una aprobación que, digamos, fluctúa entre 85 y 90%. Entonces, digamos, si ese Congreso era visto como poco representativo, el gobierno logró legitimidad al proceder como procedió. Solo sobre el tema de la OEA, por cuestión de tiempo, honestamente creo que la clave es que no gane la reelección Luis Almagro, ¿no? Entre los otros dos no tengo una preferencia clara, probablemente me decantaría por el embajador de Cela, por la posición de la Cancillería que sustenta su candidatura, más que por él como individuo. Pero el tema es que creo que Almagro es un oportunista político que, proviniendo de la izquierda uruguaya,
una vez que cambia la relación de fuerzas dentro de la OEA, inmediatamente se alineó con la posición del gobierno de Trump, ¿no? Y que ha asumido un protagonismo absolutamente desmesurado en detrimento de la capacidad de mediación de la organización. Josefina, 2 minutos también, tratemos de que estemos ahí entre los 2 minutos. La primera pregunta dice: a pesar que las mujeres salen a las calles a protestar por sus derechos, ¿cómo se puede mejorar por parte del Estado las políticas públicas, las cuales a veces dejan de lado el enfoque de derechos humanos? Y la segunda pregunta es: ¿qué representa el pañuelo verde? Bueno, sobre la primera pregunta, a pesar de que las mujeres, bueno, además de salir a las calles, ¿qué políticas públicas se pueden impulsar? Yo lo que siempre he creído es que cuando se aborda la violencia basada en género y la desigualdad estructural entre varones y mujeres y disidencias sexuales, yo creo que hay que apostar siempre por la prevención, y la prevención es una apuesta de larga data, ¿no? Evidentemente, siempre lo más atractivo, en términos populares, ¿no? Es siempre la respuesta represiva, ¿no? ¿Cuántos años de cárcel? ¿Cuánto es delito o no es delito? ¿Va a tener prisión preventiva o no? En fin, yo lo que creo es que el tema de la violencia basada en género, el tema de la reivindicación de derechos, hay que llevarlo por el tema de los patrones socioculturales. La erradicación de estos patrones evidentemente toma mucho tiempo. Patrones además que son en su mayoría tolerados y que no son debidamente identificados como la base de esta violencia basada en género. La violencia que se perpetra contra las mujeres tiene como base estereotipos de género, estereotipos que son mandatos sociales y culturales que dictan a las mujeres patrones de cómo deben comportarse para ser aprobadas en sociedad. Y estos patrones operan como si fuera una suerte de corsets, de limitaciones que impiden que puedan ejercer en igualdad de condiciones, derechos y oportunidades. Entonces, lo ideal es que como políticas públicas se apueste por un enfoque de prevención, y la prevención se ataca a través de la educación. La educación, esto está estrechamente vinculado con la victoria que habíamos abordado antes, el reconocimiento de la Corte Suprema del enfoque de género como una política pública en materia del currículo escolar es algo que hay que aplaudir, pero el enfoque de género también tiene que ser transversal a todas las políticas públicas, porque es importante entender que hay un impacto diferenciado en cada una de estas políticas, dependiendo si la persona que recibe el servicio o que de alguna manera es afectada por esta política va a tener un impacto diferente. Hay dinámicas que hacen precisamente por la estructura de género que las violencias o que las vivencias que vivan tengan una dimensión diferente, va a haber un impacto diferenciado, y eso es importante que esté de una manera transversal a todas las políticas. Entonces, el enfoque de género, la educación sexual integral para que las personas podamos tener control sobre nuestra sexualidad, aprender a entenderla y aceptarla, a comprenderla. Y además también es importante promover la erradicación también de los embarazos no deseados, ¿no? Está dicho creo que sí, ese dicho en Argentina, producto también de la marea verde, de la ola verde, que ahora lo explico, está vinculado con el pañuelo, que es el tema de la educación sexual para prevenir, creo que es, para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, estas 3 manifestaciones creo que tienen que ser parte integral, transversal de las políticas que están destinadas a empoderar a las mujeres, y en general también, porque la educación sexual no solamente es para las mujeres, para que las personas podamos conocer nuestra sexualidad, tener control y dominio sobre nuestro cuerpo y erradicar esos tabúes que nos impiden hablar sobre estos temas en público.
Y evidentemente apostar también siempre por la educación con un enfoque de género, que es lo que ya había precisado. ¿Qué significa este pañuelo que Graciela y yo tenemos? Este pañuelo hace un pañuelo, además, que pueden ver atrás. Muchas gracias por la por la intervención, gracias. El pañuelo es es un símbolo que hoy ya, si bien se origina en la marea verde, que es estas reivindicaciones que están viviéndose en Argentina por el derecho a decidir, ¿no? Es a favor del control de las mujeres sobre su sexualidad y a favor de la despenalización de los delitos de aborto. Entonces, el pañuelo verde, si bien está circunscrito, o inicialmente estuvo circunscrito el tema de la despenalización del aborto y del aborto legal, seguro y gratuito, hoy, creo yo, simboliza más en lo que respecta al reconocimiento de derechos. Y ya me pasé los 2 minutos, discúlpame. Ahí más, perdón. Muchas gracias. Las últimas preguntas para Valerie es ¿cómo llegar a las escuelas para que las manifestaciones cada vez sean más masivas? Y también, ¿cómo hacemos para que esta mentalidad de que solamente las voces adultas son quienes tienen más autoridad en materia de derechos humanos, de incidencia, ¿no?, de opinión, cambie y que se tenga también en cuenta de que las voces de las adolescencias y de las infancias son también igual de válidas? Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, lo que se podría hacer es tener el enfoque intergeneracional en las políticas públicas. Actualmente, yo también soy parte del Consejo Metropolitano de Participación Juvenil de Lima, que es un espacio en el que permite que las organizaciones juveniles puedan incidir en materia de género, de medio ambiente, de trabajo, en diversos temas que incluyen a los jóvenes, para tratar de hacer las mesas de concertación mucho más inclusivas y escuchar también la voz de los jóvenes, que es lo que demandamos desde nuestra posición, nuestras demandas, lo que necesitamos realmente para que esas políticas sean un poco más inclusivas, ¿no? Los animo a los que tienen interés en participar en las políticas públicas, en que puedan intervenir para que sus voces sean escuchadas también. Este espacio está abierto a nivel de organizaciones juveniles, y también los invito a participar de una organización, ¿no? Yo, por ejemplo, también estoy incidiendo en mi universidad y me gustaría que todos puedan reflexionar acerca de eso, ¿no? ¿Cómo puedo incidir en mi espacio de acción más cercano, ¿no? De repente en mi comunidad, en mi trabajo, no sé, organizándome con mis vecinos, si mi ciudad tiene suficientes árboles, no sé, pensar desde ese, cómo pongo mi granito de arena. Entonces, de esa forma vamos un poco sensibilizándonos y acostumbrándonos más a conversar, a trabajar en equipo y a pensar también en colectivo, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿cuál es? ¿Cómo llegamos a más escuelas para que los movimientos sean más masivos? Bueno, desde Viernes por el Futuro también tenemos, se podría decir, una sede en Villa El Salvador, que está dirigida por nuestra compañera Olenka, que es parte de la Asociación de Arenas Esteras, que ella está impulsando bastante fuerte el tema de las movilizaciones dentro de los colegios, ¿no? Sabemos que es muy difícil, sobre todo, tratar de movilizar a todos los estudiantes hasta el centro de Lima para que puedan participar de las movilizaciones, pero de algún modo también se puede incidir tratando de conversar con los profesores, de repente hacerlos salir solamente al patio, y que puedan tener un minuto de silencio o una hora de reflexión acerca del tema, que puedan conversar, que puedan investigar, que se converse acerca de ese tema para ver cómo podemos sumar esfuerzos, ¿no? Y que si cada uno tiene si alguno es profesor, si es estudiante y le interesa incidir en estos temas, porque hay mucho trabajo que hacer, realmente existen muchos espacios en donde se puede conversar, muchas acciones que se pueden realizar, y lo único que se necesita son manos. En realidad hay bastantes acciones, bastantes cosas que se pueden hacer, y solo necesitamos manos y tiempo, ¿no? Y personas comprometidas
en que este mensaje llegue cada vez más y que se pongan los papeles sobre la mesa, el tema sobre la mesa, porque es muy difícil comunicar acerca de cambio climático. Cómo llegas a la persona de a pie, cómo llegas a la llama de casa, o a una persona del mercado, o no sé, un conductor, y cómo le explicas acerca del cambio climático, ¿no? Es bastante complicado, sin embargo, se puede hacer, y por eso los animamos a informarse más y a asumir este reto, ¿no? Y a comunicarse con nosotros si es que están interesados y ven que pueden colaborar, porque los activistas siempre estamos con la mente abierta, con las manos abiertas y con los oídos también dispuestos a todo. Tenemos unos presentes para ustedes por habernos acompañado hoy, y mientras nuestra compañera de Amnistía les está entregando los presentes, también ya vamos culminando la presentación del informe. No quería cerrar sin antes hacer una última reflexión de que si bien hemos estado escuchando reflexiones y análisis de escenarios que no necesariamente son agradables o son muy esperanzadores, por decirlo de alguna forma, también hemos podido escuchar cómo, a pesar de estas violencias y agresiones, también se tienen en común mucha resiliencia, mucha fuerza, mucha capacidad de indignación, de organización, para que todas las personas continúen exigiendo y demandando vidas dignas, ¿no? Y es algo de lo que también me gustaría que salgamos de aquí, después de haber escuchado el informe, las reflexiones que ustedes han hecho, y tomando también lo último que dijo Valerie, cómo podemos cambiar las cosas, cómo podemos cambiar ese estado de vulneración permanente que a veces sentimos, tomando acción concreta desde nuestros propios espacios. Algo que decimos en Amnistía es que incluso muchas cosas pequeñas replicadas por muchas personas en diferentes partes del mundo pueden cambiar realmente las situaciones problemáticas que vivimos. Y mientras hayan personas capaces de indignarse, capaces de tomarse la injusticia como algo personal y estar dispuestas a poner su granito de arena por cambiarlo, la vela de Amnistía va a seguir encendida y flameando en cada rincón, y estoy segura que también esa misma capacidad de indignación y de movilización de más colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Este sábado 21 de marzo marchemos por las 2 vidas.